El día de hoy yo quisiera continuar compartiendo con ustedes acerca de este quinto yo soy de Jesús, que el Señor acompaña de una metáfora y que, por cierto, aunque es el quinto, lo hemos dejado de último en esta serie de enseñanzas. Y este es: yo soy la resurrección y la vida. Y yo quisiera invitarles a que juntos leamos en la Biblia la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 21 y 26, donde el Señor hace esta afirmación. Dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en esta tercera parte de esta enseñanza yo quisiera referirme específicamente a la resurrección de los muertos. ¿Por qué razón? Porque esta doctrina bíblica que asegura la esperanza de que un día los creyentes resucitaremos y estaremos con el Señor para siempre, es una enseñanza de la cual muy poco se predica actualmente. Y no solo eso, es una enseñanza que está siendo atacada muy a menudo por intelectuales, por filósofos, por científicos y, lo que es más triste, aún por personas que se consideran teólogos liberales, que niegan gran parte de los milagros de Jesucristo, incluyendo su resurrección. Es más, yo quiero decirles que en una iglesia del siglo I, algunos de los cristianos que eran miembros de esa iglesia, ellos llegaron a afirmar que los muertos no resucitaban. En la primera epístola o en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 12, vemos lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y aquí la pregunta es, ya seas cristiano o no cristiano, ¿cuánto sabes tú de la resurrección corporal de los muertos? Y es por eso que hoy quisiera también hablar de ello, para que todos podamos ser ilustrados por Dios a través de su palabra acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Por cuanto todos y cada uno de los aquí presentes, un día, óigalo bien, un día vamos a morir, porque está establecido que el hombre muera, pero también un día, y ya lo veremos cuándo, vamos a resucitar. Ahora bien, ¿quiénes eran estas personas que dudaban de la resurrección corporal de los muertos? Ya por el texto que leímos, vemos que eran cristianos que formaban parte o eran miembros de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, como su nombre lo indica, estaba ubicada en una ciudad llamada Corinto, de ahí el nombre. Y esta ciudad llamada Corinto estaba ubicada al sur de Grecia, en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana en aquel entonces de Acaya. Para que se hagan una idea, 72 kilómetros de una de las ciudades más importantes también de Grecia, como era Atenas. Esta ciudad era una ciudad muy próspera. ¿Por qué? Porque era una ciudad comercial por donde los barcos atravesaban para ir de una parte del mar al otro, por cuanto esta ciudad de Corinto estaba ubicada en un istmo, en una parte, una franja muy delgada de tierra, y los capitanes de los barcos llenos de mercadería para ir a dar la gran vuelta, ¿verdad? Y que por cierto era muy peligroso, según dicen, lo que hacían era que a través de, no sé, como carros con ruedas,
O sea, subían los barcos y los atravesaban y pasaban por Corinto. Y claro está, se daba ahí todo tipo de comercio con diferentes lugares del mundo conocido en aquel entonces o de la región. Ahora, pero además de eso, además de ser una ciudad muy próspera en lo comercial, era una ciudad donde estaba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor. Y para que se hagan una idea de lo que estaba sucediendo en ese templo de Afrodita, la diosa del amor, ahí vivían y trabajaban 1000 sacerdotisas que eran prostitutas religiosas. Y ellas vivían y trabajaban en el templo y durante la tarde bajaban a la ciudad, porque más o menos ese templo estaba ubicado en una meseta unos 600 metros más alto que el resto de la ciudad. Entonces estas mujeres ya en el día y estaban ahí trabajando en el templo y ya en la tarde ya bajaban a la ciudad. ¿A qué? A ofrecer sus servicios sexuales a los habitantes de esa ciudad, pero también a los visitantes. Y bueno, es a causa de la prosperidad económica, a causa de la idolatría y de tal perversión religiosa, que los habitantes de esta ciudad vivían vidas de desenfreno moral, vidas de depravación moral, de tal forma que se llegó a crear una palabra que es corintianizar. ¿Para qué? Para describir una gran inmoralidad o embriaguez o borrachera desenfrenada. Además, considero necesario decirle que los habitantes de esta ciudad, al igual que toda Grecia, aunque ellos creían en la inmortalidad del alma, no concebían que los cuerpos de los muertos pudiesen resucitar. ¿Por qué? Porque ellos tenían como doctrina filosófica y religiosa lo que se conoce como el dualismo. ¿Y qué enseña el dualismo? El dualismo enseña que la materia es mala, es el principio del mal y que fue creada por el diablo o demonio. Como también después vinieron a creer en el siglo III los maniqueos. Pero también creían que la materia cede inevitablemente al pecado. Y ojo, es por causa de esto, porque la materia cede inevitablemente al pecado, que ellos justificaban toda esta relajación o toda esta vida inmoral. ¿Por qué? Porque fíjense bien lo que ellos creían. Porque no es posible resistir al principio del mal que inclina a pecar. Ellos decían, no es posible resistir al principio del mal que inclina a pecar. Y ese principio, ojo, ese principio del mal que inclina a pecar, no la persona es el responsable del pecado. Fíjense bien. Ahora, ¿qué doctrina actual les recuerda esto? ¿Por qué? Porque tristemente hoy se nos está enseñando lo mismo que enseñaban los dualistas y los maniqueístas. Los dualistas 2 siglos antes de que Cristo viniera al mundo y los maniqueístas desde el siglo III. Se nos está enseñando esto, nada más que se ha cambiado tristemente una frase. Pero la idea sigue siendo la misma. Ellos dicen, porque no es posible resistir al principio del mal que inclina a pecar. Y es ese principio, no la persona singular, el responsable del pecado. Hoy se nos dice, cambiando la frase, el principio del mal por naturaleza pecaminosa. ¿Qué se nos dice hoy? Porque no es posible resistir a la naturaleza pecaminosa que nos inclina a pecar. Y es esa naturaleza pecaminosa, no la persona, la responsable del pecado. ¿Sí o no? A ver, seamos críticos y seamos objetivos. Nada más le cambiaron una frase a una doctrina del dualismo por principio del mal, por naturaleza pecaminosa. Ahora, la tarea que les dejo es cómo del dualismo y cómo del maniqueísmo llegó esta doctrina al cristianismo. Y hasta nuestros días, eso se los dejo de tarea a todos. Y volviendo al tema que nos trae, esta ciudad de Corinto, o en esta ciudad de Corinto, tan próspera económicamente, pero tan pervertida moralmente y tan llena de idolatría, o sea, en esta ciudad fue fundada una iglesia por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, allá por el año 50, 51 después de Cristo.
donde por cierto el apóstol Pablo ministró por aproximadamente un año y medio más o menos. Ahora, porque algunos cristianos que eran miembros de esta iglesia dudaban que hubiese resurrección de los muertos. ¿Por qué dudaban que hubiese resurrección de los muertos? Bueno, John MacArthur responde a esta pregunta diciendo que los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Cristo, obviamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario no habrían podido ser cristianos. No habrían podido ser cristianos. Y esto ahora lo digo yo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es una doctrina fundamental del cristianismo. Tan fundamental que muchos han llegado a decir que si no es posible probar la resurrección de Cristo, entonces el cristianismo, no sirve para nada. Es una farsa. No sé si me explico. Además, la resurrección de Cristo era parte de la predicación del evangelio de los apóstoles por donde iban, y no solo de los apóstoles, de todos los cristianos por donde iban. Además, la resurrección de Cristo era la fuente de consuelo en aquel entonces de todos los cristianos que estaban padeciendo. ¿Por qué? Por su amor y su consagración a Cristo, por vivir vidas agradables a Dios, a Cristo, por vivir vidas apartadas del mal, del pecado, de la idolatría, de este estilo de vida que vivían los ciudadanos de la ciudad de Corinto. La doctrina de la resurrección era una doctrina que traía muchísimo consuelo a los cristianos que estaban siendo asesinados por ser cristianos en las diferentes persecuciones. Entonces, para ser cristiano, tú debes creer en Cristo y todos los hechos acerca de la vida de Cristo, y entre ellos que Él murió pero también resucitó al tercer día. De modo que MacArthur dice acertadamente que estos cristianos de Corinto ciertamente debían haber creído en la resurrección de Cristo. De lo contrario, no habrían podido ser cristianos. No obstante, dice MacArthur, o escribe MacArthur, algunos tenían cierta dificultad por aceptar y entender la resurrección de los creyentes. ¿Por qué? Porque esto era parte de una confusión como resultado de sus experiencias con filosofías y religiones paganas. ¿Por qué? Dice MacArthur. Porque una creencia básica de esas filosofías griegas antiguas era el dualismo del cual recién les acabo de hablar. Una creencia básica de estas filosofías griegas antiguas era el dualismo, el cual enseñaba que todo lo físico era malo en sí mismo, a tal extremo que un cuerpo resucitado era irracional y repugnante para un practicante del dualismo. Además, continúa escribiendo MacArthur, es posible que algunos judíos de la iglesia de Corinto hubieran sido influenciados en el pasado o en su vida pasada o antes de convertirse a Dios por los saduceos, quienes, como ya vimos, no creían en la resurrección, aunque está enseñada en el Antiguo Testamento. Hasta aquí lo que escribió MacArthur. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección corporal de los muertos? Como decíamos, yo quiero decirles que la resurrección corporal de los muertos es una doctrina fundamental. Es una doctrina fundamental que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. En la Biblia vemos la realidad de la resurrección tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la resurrección corporal de los muertos, yo quiero decirles que nos estamos refiriendo a la acción de Dios, por el poder de Dios, de levantar, de resucitar, de dar vida a un cuerpo de entre los muertos y reunir ese cuerpo con su alma y su espíritu. Por cierto, cuerpo que estuvo separado de esa alma y ese espíritu de esa persona. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué es necesaria la resurrección de los muertos? Porque es necesario que ese cuerpo, que está ahí donde fue enterrado, no importa cuándo, ni cuántos años tenga o siglos tenga de estar ahí, sea transformado por el poder de Dios y sea levantado para unirse con su alma y su espíritu. Porque es necesario. Una de las razones es porque el cuerpo es parte esencial de la personalidad del ser humano. El cuerpo es parte esencial de la persona. Y los seres humanos quedan incompletos sin cuerpo. Es por ello que
la redención de Cristo o la redención que Cristo ofrece al ser humano se aplica a toda su persona, incluyendo su cuerpo. Otra de las razones es porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y al ser transformado y levantado de donde está, pues llegará a ser nuevamente templo del Espíritu en la resurrección. Es decir, cuando en la resurrección de los justos sus cuerpos sean transformados y sean levantados. En nuestra enseñanza anterior vimos el fundamento de la resurrección en el Antiguo Testamento. Vimos una serie de versos en el Antiguo Testamento y hablamos del patriarca Abraham, hablamos de Job y aún hablamos de Oseas y hablamos de David. Pero a esto yo creo que podemos añadir como fundamento de la resurrección en el Antiguo Testamento el hecho de que algunas personas resucitaron en el Antiguo Testamento. Está el hijo de la viuda de Sarepta, siendo el instrumento de Dios para llevar a cabo esa resurrección, el profeta Elías. Y esta es una historia que podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21 y 23. Pero también vemos la resurrección del hijo de la Sunamita, y aquí el instrumento de Dios para llevarla a cabo fue el profeta Eliseo. Y bueno, esta historia real se encuentra en Segunda de Reyes, o el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 34 y 35. Y también se nos habla en la Biblia de que cuando unas personas iban a enterrar un cadáver, de repente vinieron unas bandas de delincuentes de los amonitas, y ante el susto dice que tiraron el cadáver del muerto ahí donde estaba la tumba del profeta Eliseo. Y cuando este cuerpo de este muerto tocó los huesos del profeta Eliseo, pues esta persona resucitó. Lo puedes leer ahí en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20 y 21. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos confirma la realidad de la resurrección de los muertos, y aquí podemos ver primeramente cómo el Señor Jesús afirma al respecto de la resurrección que esto es un hecho real, es algo que va a suceder. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, verso 35 y 36, el Señor Jesús dice: mas los que fueren tenidos por dignos, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, dice, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, aquí Jesús está respondiendo una pregunta que le hicieron un grupo de religiosos que precisamente no creían en la resurrección y le estaban poniendo una trampa al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le dice: miren, ustedes hablan así porque pues no saben. ¿Por qué? Porque los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, cuando el Señor venga y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vemos cómo el Señor Jesús menciona la resurrección de entre los muertos aquí. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús, da por hecho que hay una resurrección. Pero no solo Él, sino podemos ver ahí en el Nuevo Testamento como el apóstol Pedro también da como un hecho real la resurrección de los muertos. Cuando él se refiere allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 22, para los que les gusta anotar, y también capítulo 2, verso 31 del libro de los Hechos, cómo él se refiere en estos dos momentos o en estas dos ocasiones a la resurrección del Señor. Y el primer momento es cuando los apóstoles están escogiendo quién sería el sucesor de Judas, y el segundo cuando el apóstol Pedro está lleno del Espíritu Santo ahí dando lo que conocemos como el sermón en el día de Pentecostés.
Pero también el apóstol Pablo creía en la resurrección corporal de los muertos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, en el verso 6, ante su defensa en el Sanedrín, él explica esta creencia, o él explica su creencia al respecto al decirles: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 13, él escribe a los cristianos de Corinto: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y es que, como expresa nuevamente John MacArthur, la resurrección de Cristo y de los creyentes se sostiene o se derrumba sola. Nuevamente el apóstol Pablo concluye ante los corintios su argumento en favor de la resurrección, afirmando en 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero no solo el Señor Jesús nos muestra en el Nuevo Testamento que Él creía en una resurrección literal, ¿verdad?, de los muertos. No solo el apóstol Pedro nos revela que él creía lo mismo, y Pablo, sino que también el apóstol Juan creía en la resurrección de los muertos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, él escribe, y por cierto escribe inspirado por Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él más de 1000 años. Y quiero centrarme en la primera frase: bienaventurados y santos los que tienen parte. ¿En qué? En la primera resurrección. Y con este verso hago introducción a lo siguiente. En el Nuevo Testamento vemos cómo no solo se nos confirma la realidad de la resurrección de los muertos, sino también se nos enseña que habrá 2 resurrecciones. Aquí Juan ya nos introduce cuando él dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Yo quiero decirles que la verdad de que habrían 2 resurrecciones, ya esta verdad era revelada desde el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, en el verso 2, él escribió: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y oiga lo que escribe: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y a esto debemos agregar que fue el mismo Señor Jesús quien en el Nuevo Testamento fue el que afirmó por primera vez acerca de estas 2 resurrecciones. En Juan capítulo 5, versos 28 y 29, el Señor Jesús dice al respecto: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. O sea, habrá un momento en que las personas saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ojo, porque estaremos hablando de ello más adelante. El apóstol Pablo, en su defensa ante Félix, que era el gobernador de Judea, se refiere a estas 2 resurrecciones cuando en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 15, él dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas está escrito. Teniendo esperanza en Dios, dice Pablo en su defensa ante Félix, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, hablando de los judíos que lo habían ido a acusar, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Yo quiero decir que aquí el apóstol se refiere a los justos, hablando acerca de las personas que han sido salvadas
por Dios. Las personas que han nacido de nuevo. Las personas que se han convertido a Dios y todos sus pecados les han sido perdonados a través de la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por cierto, estas personas se refiere el Señor cuando dice que oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los injustos? Es decir, a los que no fueron justificados por Dios, por la fe o por medio de la fe o a través de la fe de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas personas nunca fueron declarados justos o inocentes o absueltos de toda culpa por haber pecado contra Dios y contra su prójimo, porque se resistieron ¿a qué? A arrepentirse, se resistieron a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, menospreciaron cada oportunidad que Dios les daba cada día de convertirse a Él y tristemente murieron en ese estado de inconversión. Murieron como seres humanos no regenerados. La muerte les sorprendió de repente. Quizás es de los que decían como muchos, mañana, como muchos jóvenes, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando haya vivido la vida. Entonces, ¿y qué pasó? ¡Pum! Vino la muerte antes. Y murieron en ese estado de inconversión. No se habían convertido a Dios. No habían creído en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿Y qué pasó? Estas personas son las que ya sin tener más esperanza van a resucitar. ¿Para qué? Para vergüenza, para confusión perpetua, dice Daniel, para condenación eterna. ¿Sí queda claro? Ya leímos en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se refiere a los santos que tienen parte en esa primera resurrección, a quienes él llama como dichosos. Pero además de esto, además de ver el concepto que tenían o que creían tanto Jesús como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús no solo creía en la doctrina de la resurrección, sino que Él resucitó a personas. Podemos ver cómo resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín y resucitó a su amigo Lázaro. Pero además de esto, cuando leemos allá en el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 27, allá por el verso 51, 52, podemos leer que muchos de los santos que habían muerto, se nos dice que sus sepulcros fueron abiertos y que resucitaron y que se presentaron en la ciudad para testimonio de que sí hay resurrección. Pero no solo el Señor Jesús resucitó. En la Biblia vemos cómo Pedro fue el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para resucitar a una discípula, una mujer cristiana llamada Tabita o también llamada Dorcas. Eso lo puedes leer en Hechos 9:40. Y también el apóstol Pablo fue el instrumento en las manos de Dios para resucitar a un joven llamado Eutico. Si se acuerdan, estaba en un tercer piso, sentado en una ventana, era de noche, Pablo había predicado largamente y el hombre se durmió, el joven se durmió y pum, se cayó y se mató. Y Dios utilizó al apóstol Pablo para resucitarlo, y eso lo encuentras en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 10. Y por todo esto, amados y amadas, podemos decir con seguridad que todas las personas vamos a resucitar, sin importar cómo morimos o sin importar dónde estén nuestros cuerpos, ya sea en tierra firme o en el mar. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, pastor, y los que naufragaron en el mar, y los que se los comió un tiburón o se los comió un lagarto, ¿qué va a pasar? Bueno, van a resucitar, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Oigan, ¿de qué creó Dios lo que hoy vemos? O sea, de la nada, ¿sí o no? Es más, yo quiero preguntarles, ¿de qué hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra, ¿sí o no? O sea, Dios tiene poder, nuestro Dios todopoderoso y creador. O sea, tiene el poder para volver
hacer que el cuerpo de esta persona enterrada en tierra o que está en el fondo del mar y no sé, se la comió un tiburón o se la comió un lagarto o no sé, se la tragó una anaconda, lo que tú quieras, ese cuerpo vuelva a tomar una forma de la cual estaremos hablando y se levante para reunirse con su alma y con su espíritu. Ahora, ¿cuándo resucitarán los justos y los injustos? Es decir, ¿cuándo resucitaremos todos? Yo quiero decirles que aquí existen dos puntos de vista y los quiero compartir con ustedes. El primero es que va a haber una sola resurrección, es decir, una resurrección universal. Y esta resurrección va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a la tierra. Y que en esta resurrección universal van a resucitar los justos para vida y los injustos para condenación eterna al mismo tiempo. El segundo punto de vista es el que afirma que los justos van a resucitar en una primera resurrección cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, y los injustos van a resucitar posteriormente en una segunda resurrección después de lo que se conoce como el milenio o 1000 años en que Cristo gobierna en la tierra. ¿Para qué? Para ser juzgados en el juicio final y ser condenados a muerte. Sin embargo, ya sea que, oiga bien, resuciten los justos o injustos al mismo tiempo en una resurrección universal, como algunos creen, o que los justos resuciten en una primera resurrección y los injustos en una segunda resurrección después de 1000 años, como otros creen, todos aquí debemos de estar seguros que va a haber resurrección de los justos para vida eterna y de los injustos ¿para qué? Para condenación eterna. ¿Sí queda eso claro? Ahora bien, quizás ustedes se hayan preguntado, como yo, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Y no solo nosotros, los corintios también, los miembros de aquella iglesia de Corinto estaban preguntándose, ¿cómo resucitarán los muertos? El apóstol Pablo responde a esta pregunta cuando escribe a los corintios allá en su primera carta, en el capítulo 15, verso 35, donde les dice: pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y él utiliza muchos versículos a continuación para tratar de explicar a estas personas que creían en que no había resurrección corporal de los muertos, de con qué cuerpo iban a surgir. Pero yo quiero resumir en el verso 42 al 44, cuando él mismo responde: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, o sea, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Amén. En base a lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos decir que el cuerpo que ahora tenemos va a ser transformado. Este cuerpo va a ser transformado. Pero a pesar de ser transformado por Dios, por el poder de Dios, este cuerpo va a poseer continuidad e identidad. Ese cuerpo nuevo, ese cuerpo transformado, al momento de la resurrección va a poseer continuidad con este cuerpo y va a poseer identidad con este cuerpo, por lo que vamos a ser reconocidos. Esa es una pregunta que mucha gente me hace: pastor, cuando estemos en el cielo, ¿nos vamos a reconocer? Sí, nos vamos a reconocer. Claro que sí, porque este cuerpo va a ser transformado, el cuerpo de la resurrección va a ser transformado, pero no va a perder la semejanza que tiene nuestro cuerpo actual. Algunos dirán: oiga, pastor, ¿y cómo sabemos que nos vamos a reconocer? Bueno, cuando estábamos hablando ahí hace unos momentos en que unas personas, por cierto, saduceos que creían que no había resurrección, se acercaron para poner a prueba al Señor Jesús, para tenderle una trampa, le dijeron: oiga, maestro,
haciendo uso de la ley del levirato. Oiga, maestro, un hombre se casó con una mujer y no pudo tener hijos. Entonces, bueno, como la ley dice que si el hombre se casa con una mujer y no puede tener hijos, esta mujer tiene que casarse con el hermano de este hombre para que pues tenga descendencia el muerto. Y fíjese que esta mujer se casó con un hombre y bueno, el hombre se murió y no tenía descendencia. Se casó con el otro hermano y también se murió el hermano y no tenía descendencia. Y se casó con el otro y no tuvo descendencia. Así con 7 hermanos. Y luego todos se murieron, dice, y todos están allá, dice. O sea, cuando esta mujer llegue, ¿de quién va a ser esposa? ¿De cuál de los 7 le decían al Señor Jesús? Entonces es cuando leímos ahí que el Señor les dice, ¿saben qué? O sea, no va a ser esposa de ninguno. O sea, porque cuando todas las personas estén ahí ante la presencia de Dios, o sea, van a ser como ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Jesús está combatiendo la doctrina errónea de los saduceos de la resurrección, pero en ningún momento les está diciendo, oigan, por cierto, también están equivocados, no va a ser esposa de ninguno porque no va a reconocer a ninguno. O sea, Jesús da por hecho que va a llegar y los va a reconocer a todos. ¿Por qué? Porque el nuevo cuerpo va a ser diferente, pero va a tener una similitud, o sea, una semejanza al nuestro. De modo que esta mujer cuando llegue allá va a poder reconocer a los que fueron sus 7 maridos, pero no va a ser mujer de ninguno. No va a ser mujer de ninguno. No sé si me explico. Es un cuerpo que va a tener continuidad e identidad con el cuerpo de esta vida. Por tanto, será reconocible. Es más, el Señor Jesús, cuando se presenta a sus discípulos por primera vez, ¿qué les dice? Les dice, mirad. Les dice, oiga, mírenme, yo mismo soy. Yo mismo soy. El Señor Jesús resucita con un cuerpo glorioso, que por cierto se ha dicho que va a ser el prototipo o el modelo del cuerpo con el que vamos a resucitar. Y el Señor Jesús atraviesa una pared, ¿verdad? Las puertas cerradas por temor, todo cerrado, ventanas cerradas, todo por temor de los apóstoles y los que estaban ahí en el aposento alto. Y el Señor Jesús de repente se aparece, atraviesa la pared y luego todos se asustan y dicen, es un espíritu. Y Jesús le dice, no, espérenme, mirad que yo mismo soy. O sea, mírenme, reconózcanme. A ver, tranquilos, reconózcanme, yo soy. O sea, nos vamos a conocer. Porque este cuerpo glorioso como el de Jesús va a tener los mismos rasgos que nosotros tenemos hoy. Obviamente que les tengo una buena noticia, no va a envejecer. No va a envejecer. Ahora, si te moriste a los 60, pues ya no va a haber mejoría. Pero si te moriste a los 30, pues te fue bien, ¿no? Moriste a los 80, pues qué bueno, ¿no? Que vas a resucitar, espero, para la resurrección de vida, aunque pues ese cuerpo glorioso que ya no envejezca más, ¿verdad? Pues te refleje con tus 2 o 3 arruguitas, ¿no? Ahora, será un cuerpo espiritual. Ya no va a ser un cuerpo como el cuerpo natural que tenemos ahorita o el cuerpo terrenal. Será un cuerpo espiritual que Dios va a transformar para adaptarlo a las necesidades del Espíritu y para adaptarlo a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y es un cuerpo espiritual que no va a estar limitado por las leyes de la naturaleza. Ahora, esto lo podemos ver en el cuerpo del Señor Jesús cuando resucita. Cuando el Señor Jesús resucita y el Señor Jesús es llevado al cielo delante de sus discípulos, o sea, es llevado al cielo en ese cuerpo glorioso que, como veremos más adelante, tenía manos. ¿Sí me entiende? Tenía todo como el Señor Jesús dice. Tenía todos los elementos de un cuerpo, pero pudo atravesar paredes. ¿Por qué? Porque era un cuerpo espiritual. Pero además podía ascender. O sea, la ley de la gravedad no le afectaba, porque este cuerpo espiritual, este cuerpo transformado, no es limitado por las leyes de la naturaleza, de modo que cuando Jesús asciende, o sea, la ley de la gravedad no le afecta. Pero yo quiero aclarar que decir espiritual no es lo mismo que inmaterial, ya que, como alguien expresó, algunos tienen la idea de que en la resurrección seremos espíritus descarnados, seremos sin carne. Pero no es así, porque el cuerpo con que el Señor Jesús resucitó estaba compuesto de carne y estaba compuesto de huesos, y esto lo afirma William MacDonald. También este cuerpo es un cuerpo con el que se podrá comer y beber, pero aunque se podrá comer y beber, este cuerpo no va a necesitar de los productos naturales para sobrevivir como nuestro cuerpo actual.
Allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 41, leemos cómo el Señor resucitado en este cuerpo glorioso le pregunta a sus discípulos que no salían del asombro, muchachos, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y en el verso 43 dice que se lo comió delante de ellos. También será un cuerpo en donde tú podrás identificar sus partes, como decíamos, como nuestro cuerpo actual. De hecho, allá en Lucas 24, si lo quieres leer ampliamente, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mirad mis pies. ¿Sí o no? Les dice, miren mis manos, miren mis pies. ¿Y qué le dijo a Tomás? Mira, Tomás, le dice, mira, mete tu mano aquí en mi costado, mírala, mira, o sea, era un cuerpo cuyas partes podían reconocerse. Igual va a ser con el cuerpo glorificado de los que resuciten. Además de esto, será un cuerpo incorruptible, es decir, libre de descomposición, y por tanto va a ser libre de la muerte y no estará sujeto a enfermedades, ni a debilidades, ni a envejecimiento. Y bueno, como decíamos, será un cuerpo glorificado, semejante al del Señor Jesús después de la resurrección, que podía atravesar paredes, podía ascender al cielo sin que le afectara la ley de la gravedad, pero podía decirle a sus discípulos, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, y todavía les dice, palpad y ved, tóquenme, palpad y ved. Amén. Y yo no quisiera finalizar esta enseñanza sin que antes nos preguntemos, ¿qué garantía tenemos que los cristianos resucitemos? Bueno, ya dijimos ya hablamos acerca de la seguridad de la resurrección, mostrando evidencias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero yo quisiera como resumirlas para que esta esperanza de la resurrección te sirva como ha servido a muchos cristianos. Hay muchos cristianos que están en cama, por ejemplo, postrados, padeciendo enfermedades crónicas como cáncer. Quizás están ahí con escaras o llagas en su piel. Quizás están ahí con problemas serios para deglutir o para tragar. Cáncer de garganta, por ejemplo, un cáncer de lengua. Han perdido peso. Cánceres que son muy dolorosos, como los tumores cerebrales. Y estos cristianos han podido tener gozo y han podido tener paz con el solo hecho de creer que un día ellos van a morir y van a ir a la presencia del Señor y van a resucitar con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Nada que ver con el cuerpo que ahorita ellos tienen y en el estado en que están sufriendo. Por ejemplo, a un hombre al que le amputaron las piernas por diabetes, pues te tengo buenas noticias si tienes un familiar así. En el cielo va a caminar. En el cielo va a caminar. Tienes un familiar que le dispararon y le lastimaron ahí la columna vertebral, o en un accidente le lastimaron la columna vertebral y está cuadripléjico y se convierte a Dios y muere en Cristo. Pues en el cielo, olvídate, va a poder caminar, va a poder brincar. Entonces, yo quiero que nos aseguremos que no importa lo que padezcamos en esta tierra, ya sea de manera física o ya sea en el área emocional, porque quizás por causa de Cristo esté siendo perseguido o perseguida de cualquier forma. Puede ser abuso psicológico, abuso físico, no lo sé. Yo quiero que entiendas que esto no siempre va a ser así. O sea, un día vamos a morir, pero con la muerte no acaba todo. Más bien al contrario, con la muerte se abre una gran puerta, y esta es la puerta que lleva a la vida eterna. Y que un día vamos a resucitar para vida si realmente nos hemos convertido a Dios y hemos sido justificados por Dios, declarados justos por Dios a través del sacrificio de su Hijo amado. Yo quiero decirles que la primera garantía que tenemos de que los cristianos resucitaremos
quiero dirigirme primeramente a cristianos, hablando de esa resurrección para vida. Es que el Señor Jesús lo prometió. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 40, encontramos esa promesa que Él da cuando dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Se está hablando aquí de cristianos. Pero no solo dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. En la Biblia de las Américas leemos: y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es decir, el Mesías, el Cristo, Dios vivo y verdadero. O sea, está prometiendo a cada cristiano que muera en Él, que muera en ese estado de justificación, y yo mismo te voy a resucitar. Amén. Además, ya leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 29, que cuando los muertos oigan la voz, los que hicieron lo bueno resucitarán. ¿Para qué? Para vida. El Señor Jesús lo está diciendo. Es una promesa. Los que hicieron lo bueno, los justos, dice Pablo. Para que nadie piense que por hacer lo bueno nos vamos a salvar. No. Los justos, dice Pablo. O sea, complementando la idea, los justos. Los justos que viven para hacer lo bueno con la ayuda del Espíritu Santo para honra y gloria de Dios, por amor a Dios y a su prójimo. Esos que han hecho lo bueno no para ser salvos, sino porque han sido salvados. Por fe, por gracia. Esos van a resucitar para vida. ¿Sí me entiende? La segunda garantía es el poder del Señor como Dios para resucitar a los muertos. Cuando Él afirma, cuando el Señor Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, lo que le está diciendo es: yo soy el que tengo el poder para resucitar, es decir, para volver a dar vida a lo que está muerto. O sea, yo soy el autor de la resurrección y yo soy el autor de la vida. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y por cuanto el Señor tiene el poder como Dios para resucitar a los muertos, es que podemos tener la seguridad, la garantía de que los cristianos resucitaremos. La tercera es que, como ya vimos, el Señor Jesús creía en la resurrección de los muertos, creía en la resurrección de los justos, de los que hicieron bien, como también creía en la resurrección de los que obraron mal. ¿Sí me entiende? Él creía en la resurrección y no solo creía, enseñó acerca de ella. Y Jesucristo es Dios vivo y verdadero. Y yo les puedo decir una cosa, les puedo asegurar algo: Él no miente. Él no mintió, ni miente, ni mentirá. Entonces cuando Él cree en la resurrección y enseña acerca de la resurrección, o sea, Él no está mintiendo. Debemos de creerle. Y esta es otra garantía que tenemos los cristianos de que vamos a resucitar. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, lo que ya vimos, las personas que ya resucitaron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la quinta? La misma resurrección del Señor Jesús, de la cual estaremos hablando la próxima semana. Y es que, por cuanto el Señor Jesús ya resucitó de los muertos, esto es garantía para todos los cristianos que murieron, que resucitarán, porque como MacArthur escribió, la resurrección de Cristo y de los creyentes se sostiene o se derrumban juntas. Además de ello, en 1 Corintios 15:20, el apóstol Pablo nos dice al respecto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró a través de Adán, por medio de Cristo la resurrección de los muertos. Por cuanto Cristo resucitó,
hay garantía, hay esperanza para todos los cristianos que también resucitaremos. Pero amados y amadas, todas estas razones que demuestran que los cristianos resucitaremos cuando Él venga en su segunda venida son también razones suficientes y de peso para demostrar no solo la resurrección corporal de todos los muertos, sino también de los que morirán para condenación. Y quiero decir algo antes de terminar. Teniendo la resurrección de los justos para vida y de los injustos para vergüenza y confusión perpetua, por cuanto van a ser condenados eternamente, yo deseo que ustedes hoy respondan a una pregunta. Yo deseo que hoy ustedes, cada uno de ustedes, se responda esta pregunta que yo le voy a hacer. Y esta pregunta es: cuando el Señor venga en una nube con poder y gloria, con sus santos y sus ángeles, como Él prometió hacer para pagar a cada uno conforme a sus obras. Cuando el Señor venga en un tiempo en que habrá, por cierto, señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas, y en la tierra las personas de todas las naciones del mundo estén angustiadas y en caos y estén perplejas por el bramido del mar y la agitación del mar, cuando las personas se desmayen de terror a su alrededor por lo que va a sucederle al mundo y a ellos mismos. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida con poder y gloria, y ustedes puedan ver a los reyes de la tierra, a los magnates, a los jefes militares, a los ricos, los poderosos y a todas las demás personas, por humildes que sean, buscando un lugar donde esconderse, huyendo del que está sentado en el gran trono y huyendo de la ira del Cordero, gritando desesperados, diciendo: porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie delante de él? Ese día, usted está hoy seguro, usted está hoy segura de que será de los inmensamente dichosos, de los inmensamente felices, porque van a resucitar para vida en la resurrección de los justos, porque usted se ha convertido a Dios entregándole su vida para que Dios la lave y la limpie a través de la sangre preciosa de Cristo, de todos sus pecados, por medio de la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Será de los que resuciten para muerte? ¿Será de los que resuciten para vergüenza y confusión perpetua? ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, se van a llevar cuando sean encontrados culpables por cuanto creían que estaban bien con Dios, aunque siempre se resistieron a arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Cuando siempre menospreciaron su amor, cuando siempre menospreciaron su misericordia, cuando siempre menospreciaron a ese precioso y bendito Salvador que es Cristo el Señor, y la salvación que Dios les estaba ofreciendo a cada momento por medio de la fe en Jesús, y sean condenados eternamente. Amados y amadas, cuando todo esto suceda, ustedes son de los que van a resucitar para vida o para condenación eterna. Contéstense esa pregunta hoy. ¿Y por qué les pido que se contesten esta pregunta hoy? Y os ruego que sean honestos y honestas. Si esto que acabo de describir pasara hoy, si el Señor Jesús viniera hoy con todo lo que acabo de describir, y mi cuerpo se levantara para unirse con mi alma y mi espíritu,
¿Resucitaría para vida o para muerte? ¿Por qué hoy? ¿Por qué quiero que usted sea honesto y usted se responda a esta pregunta a usted mismo hoy? ¿Por qué? Porque hoy, si su respuesta es, si yo resucitase hoy, resucitaría para vergüenza, confusión perpetua y condenación eterna, hoy, oiga bien, usted puede cambiar el destino eterno de su alma. Si su respuesta es, yo resucitaría hoy para condenación eterna, usted hoy, todavía hoy, puede cambiar el destino eterno de su alma. Quizás se pregunte, ¿cómo? Arrepintiéndose de todos sus pecados, de todos esos pecados que usted reconoce que ha cometido contra Dios y su prójimo. Reconociéndose culpable por cuanto usted lo ha hecho de manera consciente y voluntaria, porque ha sido egoísta, porque ha sido rebelde y porque ha sido ingrato para con Dios, porque nunca amó a Dios ni a su prójimo, solo a usted mismo, a usted misma. Reconociendo las consecuencias de su pecado para con Dios, cómo usted ha ofendido a Dios, cómo usted ha ofendido a su prójimo y le ha provocado daño a su prójimo. Pero también tomando la decisión de renunciar a esa vida de pecado con la ayuda de Dios, de apartarse de esa vida de pecado y confesárselos a Dios, suplicándole perdón y creyendo que Dios puede y quiere perdonarle, porque esa es la única forma de cambiar el curso o el destino eterno de su vida. Pero querida persona, solo usted puede responder honestamente a esta pregunta y solo usted puede tomar la decisión de cambiar el destino eterno de su alma. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios le vio desde los cielos. Ya Dios le vio con compasión. Le vio con amor. Envió a su Hijo amado a hacerse hombre y a morir en esa cruz en su lugar, en su lugar, en su lugar y en el mío. Y ya Jesús murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Pero usted tiene que tomar una decisión. Ser honesto, no seguirse engañando. Y además, arrepentirse de todos sus pecados. Confesar sus pecados a Dios sin excusarse, sin justificarse, sin culpar a otros. Y pedirle perdón a Dios de corazón. Dolido, avergonzado por haber pecado contra Dios y contra su prójimo. Contra un Dios que solo le ha amado, que solo ha tenido misericordia de usted, que solo ha buscado su bien. Y contra su prójimo, a quien usted ha dicho amar. Pero no es cierto. Porque le ha ofendido y le ha lastimado con su pecado. Así como el pecado de su prójimo contra usted, a usted le ofende y le lastima. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por esta palabra. Ciertamente, Señor, es una verdad fundamental que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Pero, Señor, es una verdad que nos debe llevar a actuar, Señor. La verdad de la doctrina bíblica de la resurrección, Señor, nos debe llevar a actuar. A los cristianos a gozarnos y llenarnos de esperanza. Porque no importando lo que padezcamos en esta tierra, un día vamos a morir y otro día vamos a resucitar, Señor, para estar contigo en tu presencia por toda la eternidad. Pero también debe llevar, Señor, a meditar y a estimular a actuar a aquellos que aún no se convierten, Señor. Sabiendo hoy, Señor, o a partir de hoy, que la resurrección es real, pero no solo es real, sino que unos van a resucitar, Señor, para condenación eterna. Y que sea esto lo que los lleve
a buscar tu rostro, Señor. A buscar tu rostro, Señor. A arrepentirse de corazón. A suplicarte misericordia. A suplicarte el perdón de todos sus pecados, pero también, Señor, a creer que tú, en tu gracia infinita, les perdonas para que vivan para ti y para que un día resuciten para vida eterna. Padre, yo te lo ruego, hazlo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Haz esta obra en cristianos y no cristianos, Señor. Yo te lo suplico hoy, para honra y gloria de tu nombre y por amor al alma de los cristianos y de los que no son cristianos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Padre, por los méritos de Cristo, Señor. Porque yo sé que tú amas estas almas, Señor, tanto a los cristianos como a los no cristianos, Señor. Y tú quieres estimular a unos al gozo y a la paz que da la esperanza de saber que un día van a estar contigo en cuerpo, alma y espíritu, pero también, Señor, para estimular a otros que tú les has enseñado hoy que van a resucitar para muerte, a poner un alto en sus vidas, Señor, y a arrepentirse verdaderamente y a confiar en ti, Señor. A confiar en el sacrificio de tu Hijo amado, oh Dios, para perdón de todos sus pecados. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, para que sea hecho, Señor. Para que sea hecho. Amén.